Hola, bienvenidos a un video de este canal. En este día veremos cómo debuguear una aplicación de PHP utilizando Docker y PHP Store. Comencemos. Ok, lo primero que debemos de hacer es crear un folder que es con el cual vamos a trabajar. En este caso yo lo crearé en un folder videos y le llamaremos PHP Docker PHP Store. Ok, ya una vez creado el directorio, lo que haremos será abrir PHP Store y abriremos un proyecto utilizando la carpeta que acabamos de crear. Si seleccionamos que tenemos confianza en la carpeta, ok. Teniendo esto, comenzaremos a crear nuestros archivos. El primer archivo que vamos a crear va a ser el Docker Compose. Ok. Docker Compose nos servirá para crear los servicios que crearemos con Docker. Para este video solo crearemos un servicio y al servicio le llamaremos app. Este servicio comenzaremos a configurar el build. El build va a ser el directorio en el que estamos trabajando. Luego le agregaremos los volúmenes. Los volúmenes son todas aquellas carpetas, más que todo carpetas que queremos que se mapeen al contenedor de Docker que estamos corriendo. En este caso vamos a crear el volumen de src a var www html. Si ustedes miran, estamos mapeando la carpeta src a esta carpeta var www.html, pero acá nosotros no tenemos ninguna carpeta src, por lo cual la vamos a crear vacía. Ya les voy a explicar por qué la creamos vacía. Luego de los volúmenes creamos los puertos que vamos a compartir. ¿Cuáles puertos vamos a compartir? Para este ejemplo vamos a exponer el puerto 8080 al puerto 8080 de nuestro contenedor. Entonces vamos a poder accesar a través del 8080 al 8080 interno. Luego configuramos el entorno y en el entorno vamos a poner la configuración de Xdebug. Ponemos el modo que sería debug. Luego la configuración que vamos a poner en la configuración, vamos a poner el host del cliente que sería host.docker.interno y vamos a configurar el puerto. ¿Cuál puerto? El 9003, que es el que casi siempre se utiliza. Y por último vamos a configurar el host que acabamos de colocar acá, que sería host docker internal, y este lo mapeamos al gateway del host. Gateway. Ok. Luego de tener el Docker Compose, creamos nuestro Dockerfile. En el Dockerfile lo primero que vamos a hacer
es poner la imagen sobre la cual vamos a utilizar para crear nuestra imagen. Esta imagen es la 8.2 fpm. Va a depender de su proyecto, su empresa o los requerimientos en específico que ustedes tengan, qué imagen van a utilizar y qué otros componentes necesitan agregar. Luego de esto, lo que vamos a hacer es actualizar el apt-get y luego vamos a comenzar a instalar las dependencias que nosotros necesitamos. apt-get install, ponemos el -y porque la idea es que se instalen de manera silenciosa. Las librerías que yo voy a estar utilizando acá son librerías que me sirven para poder levantar el proyecto, pero la idea es que acá ustedes pongan todas las librerías que les van a servir para lo que sería su propio desarrollo. Estas librerías ya van a depender de qué es lo que necesitan hacer, con qué componentes necesitan trabajar, etcétera, etcétera. Luego de eso vamos a utilizar el componente docker php xt install para instalar las extensiones de PHP que necesiten. En este caso la internacionalización, que es la que ocupa CodeIgniter, que es el framework que estamos utilizando como ejemplo para crear nuestra aplicación web en PHP, y la de zip. Luego de esto debemos de instalar lo que es Xdebug, y para eso ocupamos psl install Xdebug. Luego de instalarla, lo que debemos de hacer es habilitarla con docker php xt enable Xdebug. Ok, entonces con esto ya tenemos instaladas las dependencias, hemos instalado Xdebug y lo hemos habilitado. ¿Qué nos falta? Necesitamos instalar Composer. Para Composer lo que vamos a hacer, una de las formas que se puede hacer, porque no es la única, es descargando el Composer como tal e instalándolo utilizando un solo comando. Para instalarlo utilizamos curl, y lo que hacemos es que lo descargamos desde el sitio web de Composer y luego lo instalamos al user local bin. ¿Con qué nombre? Con el nombre de Composer, que es el que vamos a utilizar luego para poder crear nuestra aplicación. Debemos de configurar el directorio de trabajo, que en este caso sería var www.html, que es el mismo que configuramos previamente acá. Ok, este sería nuestro directorio de trabajo, por lo cual todos los comandos que ejecutemos se ejecutarían en ese directorio de trabajo. Luego podemos configurar variables de entorno, en este caso una variable de entorno de CodeIgniter es esta, que es la que nos permite definir en qué entorno estamos trabajando. Acá le vamos a decir que vamos a trabajar en entorno de desarrollo. Luego lo que debemos de hacer es copiar nuestro entry point al user local bin. El entry point es un archivo que nos va a servir para crear nuestro proyecto si no está creado previamente utilizando el Composer. Entonces esto lo que nos ayuda es a que cuando levantemos el contenedor, él va a revisar si en el directorio de trabajo ya existe el proyecto, y si no existiera, lo crea. Si ya existe, continúa con el proceso. Pero para eso necesitamos poderlo correr. Entonces le damos los permisos de ejecución en la carpeta user local bin entry point.sh.
Ok, y lo último va a ser copiar la configuración del Xdebug. ¿A dónde? A la carpeta de PHP, user local, etc, PHP, con o PHP, confd y xdebug.ini. La ruta es estándar en base a la imagen que hemos seleccionado como plantilla. Entonces lo que hacemos es copiar un archivo que crearemos a continuación, lo copiaremos a esta ubicación. Y por último lo que nos queda es decirle cuál va a ser el entry point. El entry point sería el archivo que hemos creado previamente, entrypoint.sh, y luego de que corre el entry point le decimos qué comandos necesitamos correr. Como estamos ocupando CodeIgniter ocupa un script que ellos han desarrollado que se llama Spark, que es donde ellos tienen un servidor web para desarrollo, porque la idea del video es enseñarle a los desarrolladores cómo poder setear su entorno de desarrollo para sus aplicaciones en PHP utilizando los comandos que el framework que ellos utilicen les ayude para levantarlo. Acá, si ustedes desean, pueden agregarle ya sea Nginx como servidor web o Apache, pero para este video la idea es hacer un proyecto en el cual yo pueda levantarlo en mi Docker y poder desarrollar con lo que ya el framework me ofrece. Entonces ocupamos Spark. El comando para levantar el servidor es ser, y le pasamos los parámetros de host 0.0.0 y el puerto, que en este caso sería el 8080. Ya teniendo creado esto, necesitamos crear el entry point, entrypoint.sh. Ok, lo primero que necesitamos es definirle con qué lo vamos a correr. En este caso lo correríamos con bash, bin bash. Seteamos las variables de entorno. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si el proyecto ya está creado o no? Vamos a verificar si el archivo Composer ya existe. ¿En dónde? En nuestro directorio de trabajo. Entonces, en base a eso, si no existe, entonces ¿qué vamos a hacer? Si no existe, lo que vamos a hacer es crear el proyecto. En este caso sería Composer, Create Project, CodeIgniter. Nosotros estamos ocupando la versión 4. App Starter. ¿A dónde lo vamos a crear? ¿Cómo se va a llamar? Lo vamos a crear en el directorio de trabajo. Perdón, se me olvidaba la N. Ok, entonces ya una vez lo creamos, regresamos la ejecución. Entonces lo que pasaría sería que entra acá, verifica si ya está el archivo de Composer, si no está lo crea y luego viene y ejecuta el comando. Entonces ya lo último que nos quedaría sería crear el xdebug.ini, que aquí lo que vamos a hacer es colocar la configuración del xdebug. xdebug.mode igual a debug
xdebug.id key. Este id key nos va a servir para poder determinar qué es lo que vamos a debuguear en el PHP Storm. Yo acá le voy a colocar PHP Storm, pero ustedes pueden colocarle el valor que ustedes quieran. xdebug.startWithRequest. Le decimos que sí, que comience con cada request. xdebug.clientHost host.docker.internal y xdebug.client, que en este caso sería el 9003. Y como recomendación es siempre crear un log para poder validar si todo está funcionando bien o no, y así no estar perdiendo el tiempo creyendo que todo funciona bien cuando quizás haga falta algo que debamos de hacer. Ok, ya teniendo todo esto, lo último que nos falta es configurar nuestras configuraciones, valga la redundancia. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es en PHP vamos a buscar lo que sería el remote debug. Ok, entonces acá le podemos poner docker PHP. Ahí puede ser el nombre que ustedes mejor consideren. Acá le decimos que va a filtrar en base a un key, que el key sería sería PHP Storm. Y a qué server nos vamos a conectar. Si ustedes miran, ahorita no tenemos creado ningún server. Si le damos a los 3 puntos, nos va a llevar a esta pantalla de servidores, y acá ustedes le pueden poner el nombre que les parezca. Para este ejemplo vamos a utilizar Docker Server, y que vamos a colocar acá en el host. Como nosotros podemos conectarnos directamente desde el puerto 8080, podemos utilizar localhost. ¿A dónde? Al 8080. Ya, acá podemos, bueno, no, acá no es que podemos, sino que acá debemos de agregarle el mapeo. El mapeo, ¿qué significa? Que le vamos a decir a dónde está el código en nuestra laptop, y a dónde estaría la aplicación o el código en lo que sería el servidor. Nuestro código está acá en la carpeta de src, o va a estar acá en nuestra carpeta de src. ¿A dónde va a estar el código para el servidor en Docker? Estaría en var www.pleca.html. ok, entonces ya con esto ya estaríamos listos para poder debuguearlo. Pero hasta este punto solo hemos creado todo lo necesario para crear nuestro Docker. Entramos a la carpeta PHP. Ok, y lo que debemos de hacer es, ya que no tenemos construido nuestra imagen, debemos de construirla. Pero antes de cualquier cosa, siempre debemos de asegurarnos que el engine de Docker esté corriendo. Ya, como ustedes pueden ver, ya aquí he creado otros engine para pruebas que he estado realizando y otros videos. Entonces, pero ya me dice que el engine ya está corriendo. Entonces ahorita ya podría hacer docker compose app, porque lo quiero levantar, menos build, porque a este punto nuestra imagen con lo que es PHP Storm no la tenemos construida, entonces la debemos de construir. Entonces lo ejecutamos, entonces se comienza a construir todo, se comienza a construir la imagen y comienza a levantar el contenedor. Si ustedes miran, ahí ya está levantando el contenedor y lo está inicializando. Esto, dependiendo si ustedes ya tienen las imágenes o no, esto puede tardar un momento
o puede tardar mucho tiempo. Entonces depende mucho de qué es lo que estén utilizando, así se va a tardar o no. Para este punto me dice que la aplicación ya está corriendo en el 008080, entonces podemos corroborarlo. Entonces localhost 8080, veamos, y sí está funcionando. Ok, si ustedes miran, aquí está el log de qué es lo que está haciendo, y ahora nos queda cómo vamos a debuguear en PHP Storm. Como ya tenemos todo listo, si nos venimos a ver acá, ya tenemos nuestra aplicación en CodeIgniter. Esta página está en este controlador, en el home controller, sería esta. Para este ejemplo solo vamos a poner el breakpoint acá, porque la idea del video es mostrar cómo configurar todo el entorno. Ya la parte de bugueo ya depende mucho de la aplicación y de cómo ustedes lo realicen. Entonces, ya una vez teniendo esto, lo ponemos a escuchar al listener de PHP Debug y ejecutamos nuestra configuración que creamos previamente. Entonces aquí ya estaríamos listos para que nos vengamos acá y ya nos lleva a lo que sería el breakpoint que hemos configurado o el que seleccionamos previamente. Este sería todo el video. Espero que les haya gustado. Si han llegado hasta acá, les pido que le den un like, que compartan, que me dejen algún comentario, qué es lo que opinan, en qué puedo mejorar o cómo creen que pudiéramos hacerlo de otra manera, en qué lenguaje les gustaría ver o con qué framework, y nos estaremos viendo en otro video.